Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Como de costumbre, estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Tenemos un tema realmente muy interesante, de larga data, que tiene que ver con la reunificación de Corea como base para la realización de la paz mundial. Y se refiere a este enfrentamiento Corea del Norte, Corea del Sur, y por qué no ir más allá, ¿no? Vamos a hablar con un especialista en la materia, una persona que tiene un rol muy importante en la organización de la difusión de este evento que por supuesto llega a todo el mundo. Se trata de Miguel Werner, que me enteré que era periodista también, es secretario general de la UPF Argentina. Miguel, bienvenido, un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Un gusto, Agustín, esta comunicación con TV Radio Miami, con toda la audiencia. Muchísimas gracias por el interés en esta temática. Bien. ¿Nos podés explicar qué es UPF? UPF es Universal Peace Federation, es una organización internacional e interreligiosa con un estatus consultivo general en las Naciones Unidas que tiene 15 años desde su fundación, que realizan distintas iniciativas y actividades por una cultura de paz en más de 150 países. Es una ONG. Es una ONG, exactamente. Y está integrada a la Organización de las Naciones Unidas. Sí, tiene un estatus consultivo general, ECOSOC en las Naciones Unidas, y bueno, digamos, busca también promover la misión de paz originaria de la UPF, que es mantener la paz en el mundo a través de distintas iniciativas, una de las cuales precisamente tiene que ver con la paz en el noreste asiático, pero por ejemplo celebra ciertas fechas ONU promoviendo los valores que consideramos claves para cimentar una cultura de paz, este anhelo, que es un anhelo universal y particular, y bueno, el organismo surgido después de la Segunda Guerra Mundial con el noble propósito de la paz, bueno, el objetivo de la UPF es cooperar con esta noble misión y obviamente promover nuevas iniciativas de paz que requieren este tiempo, porque cambió mucho el mundo desde el surgimiento de las Naciones Unidas allá por 1945, al contexto que hoy vivimos, ¿no? Ha habido muchos cambios y el contexto es distinto al que de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Evidentemente, esto integra a más de 160 países, según tengo aquí, desde hace 15 años que vienen buscando empoderar la paz como un valor central en la sociedad, en busca de brindar, bueno, las pautas para resolver las contingencias que va dando la vida, ¿no? En este evento tiene como punto fundamental lograr que haya paz entre las dos Coreas, o va más allá la propuesta? Bueno, es una pregunta muy buena, Agustín, y muy amplia a la vez. Las dos cosas. Por un lado, obviamente, como lo dice el título, el lema de esta convocatoria, de una serie de paneles con especialistas, que comenzó a nivel sudamericano el miércoles, digamos, se toma a la reunificación de Corea como la base para la paz mundial, entendiendo que hace 70 años, el año pasado se cumplió, que se produjo la guerra que dividió, que finalmente consolidó y selló la división entre el norte y el sur, del paralelo 38, una línea imaginaria que se trazó en aquel entonces entre, digamos, las fuerzas geopolíticas, los poderes de aquel entonces, por un lado,
las Naciones Unidas, con 16 países que colaboraron en esa fuerza de paz, comandadas o lideradas por Estados Unidos, y por el otro lado estaba Corea del Norte, junto con China y Rusia, y bueno, allí se selló este acuerdo, este armisticio, que no es un tratado de paz. Técnicamente Corea del Norte y Corea del Sur siguen en guerra, y si bien hubo acercamientos y alejamientos, conflictos y situaciones de mejora, de tensiones, sin embargo, bueno, técnicamente permanece ese nudo histórico en la naciente Naciones Unidas. Si nosotros nos ubicamos en el contexto histórico de este conflicto, en las Naciones Unidas debuta internacionalmente con este envío de fuerzas de paz que interviene cuando el norte invade al sur. Cuando el norte invade el sur, las Naciones Unidas hace un llamado para que las naciones, la comunidad internacional, ofrezca ayuda para que repeler esta invasión que vino del norte, y finalmente se llegó a correr toda esta fuerza que había llegado del norte hasta este paralelo 38. Como esto surge en el contexto de lo que se llamó la Guerra Fría, y es un nudo que quedó allí muy, digamos, muy visible, porque es una zona fuertemente militarizada. Obviamente que si se logra destrabar ese nudo, esa muralla, esa frontera militarizada, obviamente como remite a un conflicto de hace 70 años que replica, digamos, esta confrontación política, ideológica, militar a lo largo de 70 años, y que se replica en cada una de las regiones, se entiende que si se logra resolver, obviamente tendrá influencias positivas en la geopolítica y en las relaciones internacionales. Por eso se considera la base de la reunificación pacífica de Corea como un fundamento, un paso hacia la paz mundial, trascendiendo a esta lógica de confrontación, por un lado militar y por otro lado ideológica comercial. Tiene que haber en este tiempo, en lo que se considera la era de la costa del Pacífico, una nueva lógica que permita que los actores que se enfrentaron en aquel entonces puedan llegar a entenderse, ¿no? En esto consiste precisamente la convocatoria de especialistas que se está haciendo, que la UPF, la Federación para la Paz Universal, está haciendo en cada región y subregión e internacionalmente, para que a partir de los análisis que puedan hacer estos especialistas, poniendo en conocimiento a la sociedad civil, a la dirigencia, a los gobiernos y al mundo de esta realidad, de este conflicto que lleva 70 años, también se puedan hacer recomendaciones sobre la perspectiva de paz y reunificación. Especialistas que tienen que ver con el ámbito del gobierno, de la diplomacia, de los parlamentarios, de los académicos, de religiosos, de periodistas, para que en este plazo de 2 años, que se ha trazado como una de las líneas de acción la UPF, puedan producirse estas recomendaciones, y obviamente pueda haber acercamiento entre el gobierno del norte y el gobierno del sur. Sabemos que son antagónicos por estas dos políticas, o por dos concepciones políticas ideológicas, que en algún momento se encontraron. Usted recuerda, Agustín, que se han encontrado en su momento Trump, el presidente de Estados Unidos, y Kim Jong-un. Sí, señor. Pero bueno, siempre hubo relaciones muy tensas a lo largo de la historia, a lo largo de las décadas. También se han encontrado en años anteriores el presidente de Corea del Norte y Corea del Sur, y también se encontraron hace muy poco, o hace un par de años, digamos, Kim Jong-un, el nieto de Kim Il-sung, el fundador de Corea del Norte, y el actual presidente de Corea del Sur, de apellido Moon. Por lo cual, bueno, en este tiro y afloje se va a trabajar en estos próximos 2 años para producir recomendaciones concretas que puedan lograr el acercamiento de posiciones, pueda haber diálogo, y pueda empezar a darse una cooperación que ya se ha producido en años anteriores. Porque, por ejemplo,
ha habido intercambio de ciudadanos. Cuando se trazó esa línea, Agustín, los ciudadanos que estaban de un lado nunca más pudieron pasar al otro lado. Y hubo familiares que se reencontraron después de 50 años, ¿no? O más. Ya hubo un acuerdo para que familiares del norte se reencontraran con familiares del sur, ¿no? Entonces, ya ha habido acercamientos. Estos encuentros de los cuales estamos mencionando entre Trump y Kim Jong-un y entre los sendos presidentes de Corea del Norte y Corea del Sur, ya hubo acercamientos. Pero bueno, estos acercamientos se tienen que lograr también a partir de la sociedad civil, ¿no? Y a partir del conocimiento de la realidad de Corea del Norte y de Corea del Sur, ¿no? A mí me pareció que este encuentro entre Donald Trump y, ayúdame con el apellido porque no me suena, no, exactamente, fueron realmente encuentros que marcaron un poco cierto distanciamiento entre los dos, pese a la idea de marcar que fueron amigables y que terminaron de buenas formas. Quedó todo ahí como si no hubiera pasado nada. ¿Hubo alguna mejoría? ¿Aportó algo esos encuentros con el presidente de Estados Unidos para este objetivo de lograr la paz? Es difícil, digamos, sacar una sola conclusión. Yo creo que todo encuentro que se produzca entre dirigentes, creo que siempre se producen resultados positivos o negativos. El solo encuentro ya significa un paso enorme. Recuerde que meses antes de ese encuentro prácticamente se bombardeaban, ¿no? Uno a través del Twitter y el otro amenazando con enviarle un misil con una carga nuclear a Estados Unidos, ¿no? Esta tensión fue tremenda en el periodo previo del encuentro de Trump y Kim Jong-un, ¿no? Después hubo digamos, bajó la tensión y terminó reuniéndose el presidente de Corea del Norte y Corea del Sur, y actualmente se está como en un impasse, porque si bien se habían alcanzado como ciertos encuentros, y había como una base de negociación entre Corea del Sur y Corea del Norte, actualmente nuevamente se estancó. Nuevamente hubo como, digamos, paso hacia adelante, paso hacia atrás, pero si tenemos que analizarlo en términos concretos, actualmente hay como un nuevo estancamiento, y bueno, esta serie de Zoom webinar, de paneles de especialistas, tiene la idea de reunir digamos, el conocimiento y la experiencia sobre el tema, y se puedan hacer recomendaciones para lograr retomar el diálogo y lograr pasos de acercamiento. Obviamente, si estuvieron divididos hace 70 años, ese deshielo no se puede producir de un día para otro. Si nosotros recordamos el muro de Berlín, el muro de Berlín finalmente se derribó, ¿no? Y también fue un vestigio de la Guerra Fría, ¿no? También fue un vestigio de la guerra, pero finalmente se derribó. Se derribó quizás más también por la presión de la sociedad civil, que se empezó a trepar al muro y se fue, digamos, hubo una presión de la sociedad civil. Yo creo que este es un factor importante, Agustín, que la sociedad civil también pueda tomar protagonismo, y en este caso está, digamos, promoviendo a la UPF que haya también una mayor participación y un mayor protagonismo de la sociedad civil, y también, digamos, lo que se llama de iniciativas del poder blando, ¿no? Las estrategias militares de amenaza, sea a través de, digamos, de amenazas militares o de sanciones o de pujas comerciales, no han dado demasiados resultados en que este conflicto de 70 años se resolvieran. Entonces necesitan aplicarse nuevas estrategias para que logre realmente darse un acercamiento entre la postura de Corea del Norte y Corea del Sur. El norte sabemos que es un gobierno, un régimen comunista, autóctono, de ideología juche, obviamente fuertemente militarizado. La economía está, digamos, muy subyugada a esta lógica, digamos,
armamentista, uno de los ejércitos más poderosos, pero que su población está empobrecida, está padeciendo hambre, y un gobierno de Corea del Sur democrático, occidentalizado, apoyado por Estados Unidos y el mundo occidental, que obviamente ha logrado un desarrollo económico fenomenal después de la guerra, que se llama el milagro del río Han, y un desarrollo tecnológico. Actualmente es una de las potencias de la costa del Pacífico, por lo cual hay como realidades muy distintas entre Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? Quizás más abismales, aun cuando son un mismo pueblo, que las que existían entre Alemania del Este y Alemania del Oeste, ¿no? Y que también hay diferencia entre lo que fue el muro de Berlín y la actual paralelo 38, pero bueno, tienen que aplicarse como otras estrategias para lograr ese acercamiento y finalmente lograr que ese mismo pueblo, con una misma lengua, con una misma idiosincrasia, pueda reencontrarse. Reunificarse. Como se reencontró Alemania. Claro, claro, Alemania, sí, sí, tal cual. Ahora pregunto, después de 15 años, ¿no? Después de estos 15 años que se viene buscando encontrar un punto, un valor que justifique definitivamente haber encontrado la paz. ¿Qué perspectivas tenemos hoy ante todo este movimiento donde están participando varios países, aportando esto que tú nos estás contando, inclusive Argentina? Tú eres el representante de la Argentina, ¿verdad? Sí, así es, Agustín. Ok. ¿Qué perspectivas tenemos de, bueno, que haya otro muro de Berlín tirado abajo? Agustín, todos los que estamos trabajando en nobles causas, el que trabaja para que se termine la pobreza, el que trabaja para que, por el tema de la educación, el que trabaja para que haya un mejor trato con respecto al medio ambiente, tiene una convicción, ¿no? Sí, sí, Tiene claro, una convicción, claro. y trabaja en esa dirección, y obviamente busca movilizar recursos humanos y voluntades para que finalmente ese muro, esa barrera, ese conflicto, esa dificultad se logre superar. Recuerde que Gandhi, por ejemplo, Gandhi y la India en aquel entonces, cuando Gandhi empezó el movimiento de la no violencia, estaba bajo el imperio dominante de aquel entonces, y bueno, él empezó un movimiento civil de movilización, de concientización, y finalmente logró que esa gran nación de la India se independizara, ¿no? Exactamente. Luther King, del mismo modo, en Estados Unidos, sí. Estados Unidos, dividida por negros y blancos, digamos, por enfrentamiento, por cuestiones étnicas, logró avances enormes en cuanto a los derechos civiles de negros y blancos, que no podían caminar la misma vereda. Entonces, obviamente que hay un conocimiento respecto a esta temática de que separa Corea del Norte y Corea del Sur, pero quizás la comunidad internacional no tenga todo el conocimiento respecto a este tema, por lo cual en esta instancia se va a trabajar en esa dirección, y creemos que eso también va a ayudar a que haya una mayor conciencia, entendiendo que esto también está afectando a la convivencia mundial. Si decimos que la base de la paz y la convivencia mundial tiene que ver con resolver este conflicto, obviamente también tiene que haber una conciencia que esto va a generar, digamos, cosas positivas para todos, ¿no? Para todos, porque la geopolítica se juega muy fuerte hoy, Agustín, en todas las regiones. Estas diferencias ideológicas políticas siguen estando no solamente en Corea, en el paralelo 38, sino que los actores de la geopolítica se enfrentan al interior de nuestras naciones y se enfrentan en los conflictos habidos y por haber en cada región. Por lo cual, si se logra resolver uno de estos conflictos en alguna de las regiones, va a ser también un deshielo de esos conflictos a nivel mundial. Dígase la guerra, lo que se llamó la guerra comercial, Agustín. Sí. ¿Y qué piensan los representantes de los dos bloques? ¿Piensan que están contribuyendo a un acercamiento, a una discusión sana, a una serie de propuestas que logren destrabar toda esta situación?
o todos son pretensiones que pasan del discurso a la inoperancia? A ver, Agustín, voy a ir a algo concreto, a la pregunta concreta que recién hizo sobre los 15 años, ¿qué se ha logrado? Yo lo que puedo decirles es que hace 30 años se encontró el fundador de la UPF, Samyan Moon, con Kim Il-sung, con el fundador en aquel entonces de la nación de Corea del Norte. El fundador de la UPF había sido encarcelado en un campo de concentración que finalmente logra ser liberado cuando precisamente intervienen las fuerzas de las Naciones Unidas, ¿no? Por lo cual él finalmente cae en un campo de concentración y es liberado, ¿no? Pasan 40 años y él se encuentra con aquel régimen que lo había puesto en un campo de concentración, y no es solamente un encuentro, un reencuentro después de 40 años, sino que en ese encuentro hay un documental muy bueno que le recomiendo que lo pueda ver. Hay 5 puntos que se firman de ese acuerdo que tienen que ver con este acercamiento entre Corea del Norte y Corea del Sur. Este año se cumplen 30 años, ¿no?, de ese acontecimiento. Entre los 5 puntos estaba, por ejemplo, lograr que Corea del Norte lograra un desarrollo económico, y en aquel entonces se instaló, por ejemplo, una fábrica de automóviles en Corea del Norte, porque se entiende que una fábrica de automóviles permite activar todo el resto de las industrias. Esto finalmente no prosperó, duró algunos años, finalmente no prosperó por la misma política del régimen de Corea del Norte. También se firmó dentro de ese acuerdo la visita de familiares de Corea del Norte y de Corea del Sur, ¿no? Esto que estábamos hablando previamente, ¿no? Finalmente hubo un intercambio cultural y también se encontraron en aquel entonces, estoy hablando de la década del 90, el presidente de Corea del Norte y Corea del Sur. En este momento también se está trabajando en lograr una cumbre mundial donde puedan participar no solamente dirigentes de Corea del Sur, sino también dirigentes de las naciones implicadas, ¿no?, que apoyan a Corea del Sur y apoyan a Corea del Norte, ¿no? Estos encuentros, sin lugar a dudas, pueden ayudar a que digamos, a que esta barrera que está muy militarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur también se pueda lograr finalmente derribar, como sucedió con el muro de Berlín. Pero, digamos, hubo tires y aflojes, pero, digamos, la esperanza de lograr que este conflicto se resuelvan están vigentes, son vitales, y va a estar en relación directa al esfuerzo que podamos hacer conjunto, y que tienen que ver, obviamente, también en esto los medios, de dar a conocer este tema que incumbe a la comunidad internacional. Claro que sí, claro que sí. Hay en tu espíritu, Miguel, que has participado activamente en todo esto, ¿tienes alguna esperanza cercana de solución o de acercamiento a las negociaciones definitivas? ¿O dónde estamos hoy? Brevemente, por favor. Yo creo que las posibilidades están. El fundador de la UPF fue el primer, digamos, contacto que hubo entre las dos Coreas. Un actor de la sociedad civil logró, digamos, derribar el muro que separa Corea del Norte. No lo lograron los gobiernos en aquel entonces, no fue un encuentro de los gobiernos de aquel entonces, sino fue un actor por fuera de los poderes establecidos de aquel entonces. Y del mismo modo, como decía anteriormente, creo que en este acercamiento de posiciones, todo el trabajo que se pueda hacer desde la sociedad civil va a ser muy importante en ese acercamiento. Y creo que se está trabajando en este momento en esa dirección, y si se logró hace 30 años, que las tensiones eran mucho más fuertes, en un contexto quizás mucho más vigente de la Guerra Fría, recién se estaba cayendo el muro de Berlín, ubiquémonos en la década del 90, creo que en este tiempo también existen mayores posibilidades, también contemplando que el propio presidente de Corea del Norte, Kim Il-sung, en un reciente Congreso de Trabajadores, reconoció las dificultades que tenía Corea del Norte respecto digamos, de las enormes dificultades económicas que estaba atravesando Corea
Corea del Norte respecto de la pobreza, ¿no? Respecto de las dificultades y crisis económica que está, digamos, sufriendo a consecuencia de las sanciones económicas. Claro que es producto de esta discusión de que lleva 70 años. Por último, ¿quién fue el representante argentino que pudo presentar su tesis en este congreso? Sí, Agustín, en este primer panel del miércoles sobre esta temática de Corea, que estuvo conformado por personas de gobierno, de la diplomacia y especialistas, el representante argentino fue Agustín Menéndez, licenciado en Ciencias Políticas, que obtuvo una beca en su momento de estar en Corea, por lo cual tiene un conocimiento bastante cercano a la realidad de la península coreana, tanto del sur como del norte. Y también hubo en este panel representantes de Venezuela, el embajador Julio Pineda, ex embajador en Kuwait, Emiratos Árabes, Qatar, Corea del Sur y Libia, cónsul Carmen Lucía Porto Ruete de Brasil, que integra 2 asociaciones de la sociedad civil relacionada con relaciones internacionales, el doctor Aníbal Casal de Paraguay, primer embajador de Paraguay en Corea del Sur, la doctora Priscila Minin de Brasil, presidenta de la Asociación de Educadores para la Paz Mundial, el doctor Oscar José Maurutúa de Romaña, de Perú, que es el ex ministro de Relaciones Exteriores del Perú, y también hubo un expositor que es el secretario general de la UPF en América del Sur, Simón Ferraboli, que tuvo la ocasión de estar en Corea en 40 ocasiones. Una de ellas siendo asesor legal de Sorocaba, un equipo de Brasil, que dentro de esta política de la vía digamos, de poder blando, logró que el seleccionado de Sorocaba de Brasil, perdón, el equipo de fútbol de Sorocaba de Brasil, en la década del 90, jugaran un amistoso en Corea del Norte con la selección de Corea del Norte. Y él tuvo una exposición muy interesante porque contó su propia experiencia de 40 veces haber estado en Corea, no solamente en Corea del Sur, sino en la propia Corea del Norte. Bien, bien. Evidentemente se nos fue el tiempo, muy breve. En los próximos 2 años sé que tienen un objetivo que es precisamente, bueno, al cumplirse los 70 años de la guerra que dividió a la península, y espero que, faltando tan poco tiempo, aunque 2 años son muchos, después de estos 70 años de discusión que no se logra nada, esperemos que sí, que podamos encontrar definitivamente la paz. Esto seguramente contribuirá a la paz mundial, ¿no? Seguramente. Esa es la idea, Agustín, y en esa dirección también invitamos a los periodistas a hacer conocer esta temática, porque, vuelvo a reiterar, en esto tiene un gran factor, es la sociedad civil y la comunidad internacional. Bien. Miguel, yo te felicito en lo personal, sé que tú has tenido una actividad y un protagonismo muy importante en tu rol de secretario general de la UPF Argentina, la Universal Peace Federation, que es la UPF, es una ONG, ¿no? Correcto, es una ONG que tiene 15 años. 15 años. Felicitaciones por la tarea que has llevado a cabo juntamente con todo tu equipo. Se nos fue el tiempo, pero te prometo que pronto volveremos sobre el tema para ampliar más todo este desarrollo que hiciste y que nos puso en auto sobre una situación tan lejana para nosotros, tan distante porque no la seguimos cotidianamente, pero que es sumamente interesante y además seguramente logrado el objetivo, la prosperidad será para todo el mundo. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Agustín. Muchos saludos a TV Radio Miami y a toda su audiencia. Un placer de haber charlado un rato contigo y habernos puesto en autos en una situación tan primordial, porque la paz es fundamental para que los pueblos podamos avanzar todos juntos hacia un futuro mejor. Un abrazo, que sigas muy bien y hasta pronto. Muchísimas gracias. Bien, nosotros hacemos la pausa, venimos enseguida.